¿Qué tan fuerte es SCP-096? Historia. SCP-096 es un humanoide anómalo de clase Euclid en la contención de la Fundación SCP. Tiene la apariencia de un cuerpo humanoide muy deformado, sin pigmentación, cabello o masa muscular significativa. SCP-096 normalmente es muy dócil, los sensores de presión en el interior de su celda indican que dedica la mayor parte del día deambulando por la pared este. Sin embargo, cuando alguien ve el rostro de SCP-096, ya sea directamente, a través de una grabación de vídeo, o incluso una fotografía, entrará en una fase de considerable angustia emocional. SCP-096 cubrirá su rostro con sus manos y comenzará a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente de 1 a 2 minutos después de la primera observación, SCP-096 comenzará a correr hacia la persona que observó su rostro hasta asesinarlos y, datos borrados, sin dejarles rastro. Información general. Nombre: SCP-096. El tímido. Verso: Fundación SCP. Género: sin género. Referido como masculino. Edad: desconocido. Al menos, muchas décadas. Clasificación: SCP, clase Euclid, críptido. Alineación: desalineado, normalmente es dócil hasta que se le mira a la cara. Poderes y estadísticas. Tier: al menos 8-C alto, posiblemente 4-C. Poderes y habilidades. Capacidades físicas sobrehumanas. Inmortalidad tipo 2 y 3 y regeneración alta media. Este fue impactado por una incesante ráfaga de relámpagos por un tiempo prolongado, misma ráfaga que cocinó su piel y después de ser reducido considerablemente, este se regeneró en su totalidad. Resistió aproximadamente 1000 rondas de disparos de parte del equipo de recuperación Zulu 9-A, para luego ser disparado con un lanzador AT-4 que explotó a mitad inferior de su cuerpo, solo para después revelarse que no sufrió daños estructurales. 700 cartuchos de calibre 0.50 fueron disparados hacia él pero siguió sin sufrir daños a la estructura ósea. Posteriormente SCP-096 acabaría por recuperarse de estos daños. 1. Se regeneró de que SCP-662 lo haya desolado vivo y luego derretido toda su carne con ácido, al igual que se regeneró de que SCP-173 le rompiera cuello constantemente. 2-3. Bendito e inmortalidad tipo 8. Se describe que SCP-096 no ha sido destruido debido a los efectos de SCP-4121 con su poder para afectar efectos físicos y conceptuales, que causa una estasis causal al afectar la realidad y las ideas haciendo que ciertos eventos nunca sucedan. 4. Autosustento tipos 1, 2 y 3, viajó durante 2 años hacia el sol, sin oxígeno. 5, dentro de su celda de contención no es alimentado ni sustentado, y pasa todos sus días deambulando sin rumbo dentro de su celda, sin necesidad de descansar. 1. Control corporal, capaz de extender la boca 4 veces más de lo normal para un humano común. 1. Manipulación de la gravedad, capaz de mover la órbita del sol una hasta cantidad notable para el ojo humano en tan solo una semana. 5. Análisis de información. Cuando empieza a perseguir a una de sus víctimas, este calcula cómo llegar a él realizando ecuaciones complejas de aerodinámica y física en su cabeza. 6. Modo Berserk. Cuando alguien ve el rostro de SCP-096, este entrará en un estado de ira inevitable, y posteriormente comenzará a correr hacia la persona que observó su rostro. 1. Percepción extrasensorial y clarividencia, capaz de sentir de forma innata cuando se ha observado su rostro y la ubicación de quien lo observó. 1. Gran fuerza de voluntad e invulnerabilidad total al dolor. Se dice que no hay ningún material que pueda impedir su trayectoria hacia SCP-096-1 hasta asesinarlo y, datos borrados. 1. No se demuestra que este reciba daño. 1. Desarrollo acelerado, tipo 2. Al perseguir a alguien, SCP-096 aumentará constantemente su velocidad mientras se dirige hacia aquellos que vieron su rostro. 7. Frío. En el tiempo donde se encontraba fuera de contención, resistió el clima de montañas heladas, siendo que en este mismo artículo se puede apreciar un número negativo de 2 cifras para referirse a la temperatura. 1. Tampoco se vio afectado por las temperaturas de las profundidades del mar. 8. Manipulación del fuego, calor, radiación. El fuego, la radiación y el ácido fueron probados y no se vieron capaces de dañar su estructura ósea. 2. Sobrevivió al calor y radiación del sol durante más de una semana, y potencialmente más. 5. Inducción de corrosión y manipulación mental. La corrosión de SCP-035 no tuvo efecto en el 9. Time Stop. Fue capaz de moverse mientras el tiempo se encontraba congelado. 10. Manipulación de la somnolencia. Los dardos tranquilizantes no le hacen nada en absoluto a SCP-096. 7. Manipulación de la muerte y manipulación biológica, completamente inafectado por el contacto con SCP-049. 11. Potencia de ataque. Al menos nivel edificio grande, realizó una masiva cantidad de daño en su combate contra SCP-662, dejando aproximadamente 15% de su masa corporal. 12. Destruyó el casco de la batisfera 303-A, y este mismo podía resistir la presión del agua a 10.800 metros de profundidad. 8. Puede empujar y destrozar el acero reforzado de su celda de contención. Tan solo al caer se estrelló a través de diversas casas. 7. Se afirma que no hay material o método conocido que pueda impedir el progreso de SCP-096-1, posiblemente estelar. SCP-096 fue capaz de mover el Sol progresivamente hacia la Tierra. 5. Para realizar una hazaña así se tiene que generar una energía que supere la energía de unión gravitacional. Velocidad. Aumenta mediante desarrollo acelerado, y normalmente varía entre. Atlético. Su velocidad más lenta registrada es de 35 km por hora. 1. Subsónico. Le sacó la delantera a helicópteros Gh-60. Valor estadístico 1.7, corrió 200 millas en media hora. Valor estadístico 2.13. Subsónico más.
Corre más rápido que un E3 AWAC valor estadístico 37, un número de 3 cifras se ve en el artículo original cuando se refiere a su velocidad documentada 1. Pudo arremeter contra SCP-04911, quien blitzeó a un clase D desde el otro lado de una habitación valor estadístico 4. Supersónico, rompió 2 veces la barrera del sonido en su pelea con SCP-1233-14. Hipersónica, viajó desde la Tierra hasta el Sol en 2 años valor estadístico 55. Con percepciones relativistas, detectó a alguien que vio su rostro en un tiempo de 10 nanosegundos 10. FTL, pudo arremeter contra SCP-049, quien es comparable a SCP-173 valor estadístico 6. Fuerza física, estelar, pudo levantar el Sol mientras se acercaba a la Tierra. Resistió la presión del agua sobre su cuerpo a 10.800 metros de profundidad valor estadístico 7, volteó un camión semirremolque SCP sin problemas 7. Fuerza de choque, al menos nivel edificio grande, posiblemente estelar, tan solo movimientos involuntarios como una caída lo hacen capaz de atravesar varias casas 7. Resistencia, al menos nivel edificio grande, posiblemente estelar, le tomó bastantes horas a SCP-173 el romper su cuello 2, mantuvo una pelea de 27 horas con SCP-662, resistiendo diversos ataques en el proceso 12, múltiples misiles antitanque desgarraron su piel no dejaron daños visibles en su estructura ósea. La presión del agua a 10,800 metros de profundidad no lo afectó en absoluto. Resistió estrellarse a través de varias casas. Durabilidad, divina, viajó hacia el Sol sin parar durante 2 años. Peleó por 27 horas con SCP-682-12, corrió cientos de kilómetros y luego nadó hasta el fondo de la fosa de Tonga sin cansarse 8, el que su cuerpo sea casi destruido mediante 1000 rondas de balas, y un disparo de un lanzador AT-4 no es suficiente para evitar que ataque uno. Alcance cuerpo a cuerpo extendido, interplanetario con percepción extrasensorial, independientemente de la ubicación, SCP-096 puede saber cuando se ve su rostro. Armamento, ninguno. Inteligencia, prodigio, tras una transcripción de sus pensamientos, se descubrió que este de hecho es capaz de resolver ecuaciones complicadas de aerodinámica y física para calcular cómo alcanzar a su objetivo de la mejor forma 6. Debilidades. Normalmente dócil a menos que alguien haya visto su cara. Aunque los huesos de SCP-096 son increíblemente difíciles de dañar, su carne no es más duradera que la de un humano normal. Si su oponente es demasiado difícil de matar, por ejemplo, SCP-682 o SCP-173, SCP-096 simplemente dejará de intentar matarlo.